Bienvenidos. Hoy les haremos un resumen de las noticias más importantes del 25 de agosto de 2025. Vamos a sumergirnos en los temas clave que están, marcando el pulso de la región de Ensenada y San Quintín. La idea es extraer lo esencial de diversas fuentes informativas. Así es, hoy vamos a explorar desde proyectos grandes, de esos que buscan transformar la economía local, hasta, los desafíos del día a día que enfrenta la gente, ¿no? Y claro, pasando por cultura, por preocupaciones de seguridad, queremos entender cómo se conecta todo. Perfecto. Empecemos con algo de gran escala, el proyecto Puerto Seco Jatay. Este se planea ubicar por bajamar, en unas 40 hectáreas iniciales. El objetivo, clarísimo: aliviar la saturación de contenedores allá en el Sausal. Y ojo, la capacidad inicial estimada es de 72,000 contenedores. Imagínate, es como todos los patios actuales del Sausal juntos. Sí, es impresionante. Y la inversión inicial, ronda los 100 millones de pesos, más lo que sume la iniciativa privada, claro. Un punto clave, muy importante, es que va a incluir un recinto fiscal estratégico. 2 hectáreas. Pensemos en esto como una zona especial, ¿no? Dentro del puerto seco, pero con reglas fiscales aduaneras más ágiles, diseñadas para que el comercio fluya mejor. Héctor Uraga Peralta del CODEN lo ve como una pieza fundamental para el futuro comercial de Baja California. Suena, muy ambicioso, pero ¿qué impacto real podría tener, más allá de solo mover cajas, contenedores? Mira, el potencial es enorme, si se hace bien. Los puertos secos son herramientas logísticas ya muy modernas. Ayudan a descongestionar las terminales marítimas, agilizan toda la cadena. Y si lo combinas con las ventajas del recinto fiscal estratégico, podría resolver los cuellos de botella en el Sausal. Sí, mejorar la coordinación entre navieras, transportistas, aduanas. Incluso, fíjate, impactar positivamente la seguridad vial en la zona del puerto actual. Es una apuesta fuerte, sí, por eficiencia logística, sobre todo viendo cómo crece el comercio. Y justo ese crecimiento se ve en las cifras manufactureras. El INEGI reporta un aumento del 30.5% en el valor de producción. Esto en el primer semestre de 2025. Estamos hablando de más de 136,000 millones de pesos en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebra este liderazgo. Destaca los empleos, la colaboración con universidades, la vocación exportadora. Sí, un dinamismo que se ve clarito en los números macro. Sin embargo, hay voces que invitan a ser cautos. Kurt Honold, de la Secretaría de Economía, por ejemplo, reconoce que el entorno internacional está complejo. Por eso impulsa la innovación con la red de centros RedSea. Baja. Pero, por otro lado, la Asociación de Industriales de Mesa de Otay, la AIMO, a través de José Luis Contreras, advierte de una incertidumbre que sigue ahí. Incertidumbre. Pero, a pesar de ese crecimiento del 30%, suena como contradictorio, ¿no? Justamente. Es interesante. Contreras señala factores como los aranceles, la falta de certeza jurídica, menciona incluso una pérdida reciente de unos 30,000 empleos y la salida de algunas empresas, aunque también dice que llegan nuevas inversiones. Describe un equilibrio frágil y persisten obstáculos serios, infraestructura sobre todo energética e hídrica deficiente, debilidad del Estado de Derecho y la inseguridad que siempre está presente. Esto nos dice que el crecimiento macro, no siempre se traduce en estabilidad o confianza para todos, especialmente si las bases no están sólidas. El sector médico, eso sí, parece aguantar mejor. Tocando ese tema, el de energía, el Consejo Consultivo Económico de Ensenada, el CONSENTEN, propone aprovechar una nueva disposición federal. La idea es impulsar energías limpias, sobre todo la solar. Esto, claro, en un contexto de déficit energético, apagones en Mexicali y un uso bajísimo de paneles solares en Tijuana, apenas un 5%. Ya hay proyectos en marcha como el Parque Fotovoltaico San Simón Solar, allá en San Quintín. Sí, la oportunidad viene de las leyes secundarias en materia energética, que se publicaron en marzo de 2025. Estas reconocen figuras como la generación distribuida, que básicamente permite que casas y negocios generen su propia electricidad, y el autoconsumo. Pero, del papel a la realidad a veces hay un buen trecho, ¿no? Se necesitan acciones concretas, incentivos, certidumbre para invertir y sobre todo infraestructura, transmisión, almacenamiento.
Hay una fecha límite. El primer plan de desarrollo del sector eléctrico tiene que estar listo antes de marzo de 2026. Veremos si se concreta esa transición energética. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la economía regional, la pesca y la acuacultura siguen siendo pilares fuertes. Baja California fue el tercer productor nacional en 2024. Más de 353,000 toneladas. La sardina y la anchoveta, las reinas en volumen. Tenemos un litoral enorme, miles de productores. El valor de esta industria superó los 3.600 millones de pesos el año pasado. Y mantener ese valor depende muchísimo de la calidad. Y de la certificación, claro. Por eso es relevante el taller que dio la COEPRIS, la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, a los industriales pesqueros. Les hablaron sobre los certificados que necesitan para exportar, libre venta, buenas prácticas, análisis de producto. Son documentos que avalan la inocuidad. Esto ante mercados muy exigentes como la Unión Europea o China, que además reconocen el sistema de COEPRIS. Fíjate, en 2024 se emitieron más de 2.600 de estos certificados. Es un trabajo constante, de todos los días, para asegurar que los productos del mar de aquí cumplan con los estándares internacionales. Bueno, dejemos un poco los números económicos y vayamos al pulso de la comunidad, a la cultura. El Festival de la Margarita fue, parece, un gran éxito. Se celebró el 77 aniversario de esta bebida tan icónica de Ensenada, creada supuestamente en 1948 por David Negrete, allá en el bar andaluz del Riviera. Asistieron más de 8,000 personas. Hubo ambiente familiar, música, baile, un evento que busca reforzar la identidad local y, claro, atraer turismo. Claro. Y estos eventos son mucho más que solo fiestas, ¿eh? Celebrar creaciones locales como la Margarita y hacerlo en su lugar de origen histórico como el Riviera, eso teje lazos, ¿no? Con la identidad ensenadense. Además, generan una derrama económica que se siente y fortalecen el atractivo turístico de la ciudad. Muestran su historia, su sabor único. Y la cultura se movió en más frentes, ¿eh? La familia Rossinyol-Gebelchi donó 800 libros al IMCUDE, incluyendo una colección valiosa de economía. Estos libros, que hasta tienen obras de Marx y Trotsky, van a enriquecer las bibliotecas municipales. También está por inaugurarse una exposición Mar de Ensueño de Rubén Reyes Aguiar en el CEART, centrada en la vida marina de aquí. Y vemos también varias convocatorias activas, buscando fomentar la creatividad. Desde arte infantil sobre Día de Muertos, El Petate, y textos juveniles, Palabras en fuga, impulsadas por Alas y Raíces, hasta un concurso de fotografía cuántica del CICESE y la búsqueda de embajadores de las fiestas patrias por parte del ayuntamiento. Son distintas maneras, ¿no?, de mantener viva la expresión cultural y también la científica. En el lado más social, destacan iniciativas ciudadanas que llaman la atención. Por amor a las calles. Buscan ayudar a personas sin hogar a volver a sus lugares de origen. Piden apoyo de padrinos para financiar los viajes. Un esfuerzo, pues, notable ante una realidad muy difícil. Sí, es la solidaridad en acción, totalmente. Iniciativas como esta muestran la capacidad de la comunidad para organizarse y para atender problemas complejos donde, pues a veces las instituciones no llegan o no son suficientes, aunque también plantean la pregunta sobre qué soluciones más estructurales se necesitan, ¿verdad? Otro ejemplo de resiliencia comunitaria es el grupo Héroes al Rescate en Valle de la Trinidad. Son bomberos y paramédicos voluntarios. Habían suspendido el servicio por falta de fondos y por inseguridad, pero ya están de vuelta. Operan con recursos mínimos, dependiendo de donaciones, lo que subraya su compromiso, pero también la fragilidad del sistema. Exacto. Son héroes anónimos que cubren necesidades esenciales. Su regreso es una gran noticia para la comunidad, sin duda, pero evidencia la necesidad urgente de un apoyo institucional que sea constante, suficiente para los servicios de emergencia, sobre todo en zonas alejadas. No puede depender solo del voluntarismo. Y en apoyo a la educación, en San Quintín, la diputada Montserrat Murillo va a donar un camión escolar y entregará apoyos para útiles. Mientras, en el Congreso, la diputada Johanna Gilbaja propone una ley para que los padres puedan comprar los uniformes escolares donde quieran. La idea es aliviar la carga económica familiar y evitar esas imposiciones de proveedores caros. Ambas acciones apuntan a lo mismo: reducir barreras para la educación, el transporte en zonas rurales, el costo de los uniformes.
Pueden parecer detalles, pero para muchas familias son obstáculos reales. Son medidas que buscan, pues, mayor equidad educativa. Pero no podemos ignorar la sombra de la inseguridad. Fue muy sonado, muy comentado. El caso de El Compa Moy, una marisquería en Ensenada que tuvo que cerrar por extorsión. El dueño lo denunció en un video que se hizo viral. Expresaba su frustración por el cobro de piso, las amenazas y esa sensación de abandono por parte de las autoridades. Un testimonio desgarrador. Pone rostro al impacto devastador de la extorsión. No es solo un delito económico, destruye proyectos de vida, genera miedo, erosiona la confianza en la seguridad pública y lamentablemente pues no es un caso aislado. De hecho, la violencia sigue. Hubo otro homicidio en San Quintín, el número 25 del año en ese municipio. Ante esto surgen propuestas, como la de la diputada María Teresa Méndez, que la extorsión se persiga de oficio, o sea, sin necesidad de denuncia formal, para agilizar la respuesta. También hay críticas políticas, claro, el PAN a Morena por la inseguridad en el sector pesquero, y exhortos, como el de Dailín García Rubalcaba, pidiendo fondos federales para prevención municipal, recordando que Baja California sigue en los primeros lugares de homicidios a nivel nacional. Mira, perseguir la extorsión de oficio podría ayudar, sí, porque el miedo a denunciar es una barrera enorme. Pero es solo una pieza del rompecabezas. La seguridad requiere una estrategia integral. Investigación, prevención, que necesita fondos, como bien señalan al recordar la falta de recursos como Subsemun o Fortasec, y fortalecer el Estado de Derecho que mencionaban los industriales de AIMO. Todo está conectado. La inseguridad frena la economía y degrada la vida diaria. Punto. Y esa degradación se ve también en problemas muy básicos de infraestructura urbana. En Ensenada, otra vez, reapareció un socavón en Avenida Balboa, causado por una fuga de agua persistente que se supone ya había sido reparada por CESPE. Reparaciones superficiales, que no atacan la raíz del problema. Es una queja constante, sí. Ya hay ejemplos más extremos. En pleno centro, una alcantarilla lleva 5 años sin tapa. Los comerciantes la cubren con escombros para evitar accidentes. Imagínate el riesgo. Además, hay reportes de fugas de agua que llevan año y medio hasta 2 años sin atenderse en distintas colonias. Mientras, en San Quintín, pintar un simple cruce peatonal solicitado desde mayo sigue pendiente por falta de fondos. Estos casos, desde el socavón que vuelve y vuelve, hasta la alcantarilla abierta por años o la fuga eterna, pintan un cuadro preocupante, la verdad, sobre la gestión de los servicios públicos básicos. Generan riesgos, molestias y una profunda sensación de abandono o de ineficiencia por parte de organismos como CESPE y las autoridades municipales. No es solo falta de dinero, A veces parece falta de gestión, de priorización. Como dos caras de la moneda. La ocupación hotelera bajó respecto al año pasado, aunque parece que faltaron datos de algunos hoteles, hay que decirlo. Pero, ojo, la llegada de cruceros aumentó significativamente. Casi 3/4 millón de pasajeros llegaron por mar en lo que va del año. Es un panorama mixto, sí. Como señaló Andrés Martínez Bremer de ProTurismo, se necesitan datos completos, de toda la cadena de valor para entender bien qué pasa. Quizás el turismo de cruceros tiene su propia dinámica, mientras que el alojamiento en tierra enfrenta retos específicos. La percepción digital lo sugiere. Aunque el sentimiento es mayormente positivo, hay quejas. Sobre reservaciones, tiempos de espera, la relación costo-beneficio. Abordar esos puntos es clave para mejorar la experiencia. En temas ambientales, un llamado de la alcaldesa Claudia Agatón no tirar basura en los arroyos, advirtiendo con multas, subrayó el esfuerzo municipal de limpieza, pero también, la limitada colaboración de Conagua en lo que es responsabilidad federal. Un tema crítico sin duda. La contaminación de arroyos no es solo un problema ambiental, es de salud pública y de riesgo ante inundaciones. Requiere la colaboración de todos, ciudadanos y los 3 niveles de gobierno. Hay que ponerse las pilas ahí. También hubo un incendio considerable en un yunque en San Quintín. Consumió unos 25 vehículos.
Y una noticia sanitaria relevante a nivel nacional: se confirmó el primer caso humano de gusano barrenador en Yucatán. Aunque el paciente afortunadamente ya está bien, se emitieron recomendaciones preventivas. El incendio de Enyonque recuerda los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estos depósitos, ¿no? Contaminación, propagación. Y lo del gusano barrenador, aunque esté lejos geográficamente, subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica constante, especialmente con enfermedades que pueden pasar de animales a humanos, la zoonosis. Definitivamente. Una jornada llena de contrastes, ¿no te parece? Grandes proyectos junto a problemas muy básicos que siguen sin resolverse. Crecimiento económico, sí, pero ensombrecido por la inseguridad. Y la comunidad mostrando, pues, tanto resiliencia como frustración. Exactamente. Y ahí, creo, reside la reflexión final que nos dejan estas noticias del día. Vemos planes ambiciosos como el Puerto Seco Hatay, cifras manufactureras que impresionan, un sector pesquero potente, pero, al mismo tiempo, una alcantarilla lleva 5 años abierta. Una fuga de agua persiste por 2 años. Falta pintura para un cruce escolar y un negocio familiar cierra por miedo a la extorsión. La pregunta provocadora es, ¿cómo logramos que ese dinamismo económico, que es innegable, y los grandes proyectos se traduzcan de verdad en mejoras tangibles, en la calidad de vida, en la seguridad cotidiana, en los servicios básicos para toda la gente de Ensenada y San Quintín? ¿Dónde se está quedando esa conexión? ¿Cómo la fortalecemos? Una pregunta fundamental, sin duda, para seguir observando y analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía. Hasta la próxima.